creepypastas para tener de fondo mientras espera escuchar Creepys en la mañana. Perdón por no subir vídeos en estos días, mis panas, mi computadora estaba fallando, pero ya lo solucioné. Muchas gracias a los nuevos miembros y un fuerte abrazo a Paschaliak y a Inmadeleine Romero Sánchez, el Rana, que lleva siendo miembro 5 meses, y a Dach 7. Ustedes hacen posible que el canal siga activo. Un fuerte abrazo de nuevo y besitos en la cola. Mis panas, abajo, al lado del botón de suscribirse, debería estar la opción de suscribirse a Lobo Solitario, que es mi canal secundario. Si les gustan los casos de crímenes, y sobre todo, si les llama la atención el último video que subí a ese canal, no duden en suscribirse. Subiré más vídeos por ahí. Quiero hacer una aclaración, mis panas. Si no les llama la atención ese tipo de vídeos, pero a pesar de eso quieren ayudarme y por eso piensan en suscribirse y dejar su like en el último video, les pido por favor que no lo hagan. 1. Porque no es justo que miren o hagan algo que no les gusta. Y 2. Porque a YouTube no le gusta que solo dejen su like y se suscriban, de hecho castiga mucho este tipo de actividad, porque como esas personas no ven el video completo y la plataforma interpreta que es un video que no le gusta a la mayoría y no lo recomienda a otras personas. Así que si de verdad me quieren ayudar, les pido por favor que solo se suscriban y miren ese último video, personas que disfrutan de ese contenido. Siempre pueden ayudar por aquí dejando la like y comentario, jaja. Hace mucho en un video dije que ese canal llegaría a muchos más suscriptores y me estoy poniendo ansioso por no tratar de al menos cumplir esa promesa antes de que acabe el año. Ahora sí, luego de esta novela, empezamos. La niña de lunares. Sé que como policía he respondido a casos de abuso infantil peores, pero el caso de la niña de los lunares quedó grabado en mi memoria por la crueldad y lo calculado de todo. En 1993, acudí con otros 2 agentes y una trabajadora social. Era un complejo de viviendas públicas. Se habían recibido reportes de posible abuso infantil en una familia de refugiados de Birmania. Lo que encontramos hizo que incluso la trabajadora social, acostumbrada a lidiar con estos casos todos los días, soltara una lágrima. Hasta hoy me cuesta entender cómo los hechos pudieron terminar en que el padre perforara la piel de su hija con un sacabocados. No hablaban inglés y no teníamos un intérprete del idioma chin. La niña, al parecer, había roto una reliquia familiar. Intencional o no, el padre la había castigado usando el sacabocados en todo su cuerpo, dejándole agujeros sangrantes e infectados desde la planta de los pies hasta el centro de la frente. La madre lloraba, pero fue solo una espectadora, incapaz de intervenir. Después luchó con todas sus fuerzas por recuperar a su hija, pero la falta de inglés y la gravedad del abuso que permitió hicieron que nunca volvieran a reunirse. El padre recibió una sentencia reducida de 11 años, bajo el argumento de que estaba bajo una fuerte presión emocional. Su familia entera, incluidos 2 de sus hijos, había muerto en ataques contra los chin. Nunca estuve de acuerdo con esa indulgencia. Ningún dolor justifica torturar así a tu propia hija de 6 años. Visité a la niña una vez en el hospital. Yo había sido el policía que la acompañó en la ambulancia, el único rostro que le resultaba familiar. En aquel entonces recién habían salido al mercado los Tiny Babies, así que le llevé un osito marrón para que la acompañara. No hablaba inglés, pero por sus reacciones supe que estaba agradecida. Este es el caso al que siempre vuelvo cuando necesito esperanza. Muchas veces, el mismo niño al que rescaté de un hogar abusivo termina siendo arrestado 10 años después. Recuerdo a un chico que vio cómo su padre mataba a su madre y, 8 años más tarde, lo arresté por apuñalar a alguien. Pero la niña de los lunares no cayó en ese destino. Su nueva familia le dio amor y oportunidades. No había pensado en ella por un tiempo, hasta que de pronto vi un cartel promocionando una exposición suya. Incluso con solo 20 años, el mundo del arte reconocía su talento. ¿Adivinas cuál era su estilo característico?
Algunos críticos decían que era una imitación barata de Kusama, con todos sus lunares y estilo pop art, pero ella respondía con algo interesante. Kusama ve el mundo en el que yo vivo. Sus cicatrices habían crecido con su cuerpo, transformando los pequeños círculos en manchas irregulares, casi como si tuviera discromía. Ella abrazó sus cicatrices y canalizó el dolor en su arte. Y entonces, el año pasado, su padre fue asesinado. Me llamaron a la escena porque un amigo sabía que yo había llevado ese caso años atrás. El hombre estaba atado a la cama, sedado, y completamente drenado de sangre. El tubo aún colgaba, goteando, cuando lo encontraron. Mi amigo me pasó una pequeña nota hallada en el lugar. Decía: ahora tú también puedes ser arte. Se confirmó que la niña de los lunares estaba fuera del país en ese momento. No había forma de vincularla con el sicario que pudo haber contratado. Yo tomé esa nota y la destruí. Nunca llegó al informe. Unos meses después recibí una invitación a la inauguración de una exposición suya. Después de todos esos años, aún me recordaba. Nunca fui amante del arte, pero debo decir que la escala y delicadeza de sus obras me parecieron fascinantes. Yo era un pez fuera del agua entre críticos, millonarios y reporteros. De todas las piezas, la que más me impactó fue un lienzo de casi 2,5 metros, con nada más que un gran círculo marrón oscuro en el centro. Se titulaba En el principio. Supuestamente era sangre de cerdo, pero yo sabía la verdad, y la certeza me revolvió el estómago. Solo la vi una vez durante el evento. Estaba rodeada de seguidores fascinados mientras yo me preparaba para irme. Llevaba un vestido negro de cóctel que dejaba ver sus brazos y piernas marcados de cicatrices. Ella había aprendido a abrazar su apariencia. Nuestros ojos se cruzaron menos de un segundo. En esa mirada hubo reconocimiento, entendimiento y aceptación. Cerca de la salida, para mi sorpresa, vi otra pieza distinta a todas. No tenía lunares, sino un patrón diagonal de ositos de peluche marrones, y en el centro uno real, el mismo Beanie Baby que yo le había dado, fijado al lienzo. Salí de la galería con una sonrisa. El álbum de fotos familiar mostró demasiado. Sé que el estereotipo de los gemelos idénticos es que apenas pueden reconocerse como personas separadas. Suelen parecerse y pensar igual, formando sus propios idiomas y esas cosas. Simón y yo nunca fuimos así. Éramos parecidos hace 10 años en la universidad, pero las cosas cambiaron cuando seguimos compartiendo un pequeño apartamento. Él era extrovertido y masculino, yo reservado y larguirucho. Me volví adicto a los analgésicos y a la hierba, y me fui consumiendo. Nunca discutíamos, pero no había nada de qué hablar cuando éramos tan distintos. Él sacaba todos los mejores atributos y yo lo contrario. Me mudé a otra ciudad después de la universidad y entonces todo cambió. Tal vez por fin estaba libre de su sombra. Salía más, hice amigos y poco a poco dejé la medicación. A la gente siempre le sorprendía cuando decía que tenía un hermano. Pero nunca hablas de él, y... ¿en serio, son gemelos? Eran frases comunes. Temía que las personas cercanas a mí lo conocieran. Temía desaparecer como personas y venía y trastocaba mi nueva vida. No me malinterpretes, él no era un imbécil ni nada, pero no era yo cuando estaba con él. Estar con mi gemelo me enfermaba. Otros gemelos se enferman si están separados demasiado tiempo. Nos reunimos cuando nuestro padre entró en cuidados paliativos. Llevaba tiempo con Alzheimer y ya no podía vivir en la casa de la infancia ni siquiera con una enfermera. Fue muy doloroso verlo tan deshilachado, tan vacío de recuerdos. Creo que a Simón le dolió mucho que nos llamara a los dos James, mi nombre. No podía distinguirnos aunque estuviéramos delante suyo. Sus últimas palabras a Simón fueron: no sé quién eres. Simón lo tomó bastante bien, pero se fue a beber al bar cuando yo empecé a limpiar la casa. Nuestro padre no incluyó a Simón en el testamento. Solo a mí. ¿Me perdí algo en la infancia? ¿Yo había sido el favorito? No parecía así.
¿Cómo podía Simón ser tan normal y yo un desastre ambulante si yo era el preferido? Quizá fue la muerte de papá, quizá fue estar tanto tiempo con Simón, pero las pastillas que quedaron en el botiquín de papá empezaron a apetecerme. Las tiré al inodoro, la única manera de detenerme. Me eché a llorar cuando encontré el álbum de fotos. No lo había visto en años. Recordé decorarlo con pasta seca y crayones. Era un desastre feo, pero era mi desastre feo. Cat Class. Escrito con macarrones, una falta de ortografía de Cabras. Pasé la mano por la cubierta y sin querer tiré el apóstrofo de macarrones. Puse el libro sobre la mesa del comedor. Quería que Simón lo viera conmigo. Quería que actuáramos como hermanos de verdad. Había avanzado muy poco en la casa, aparte de desempacar el ático y mirar objetos llenos de recuerdos. Entonces fui a mi antigua habitación. La habían convertido en estudio. Fue la primera vez que me di cuenta de que no recordaba dónde dormía Simón. ¿Compartíamos habitación? No, recuerdo la disposición de mi cuarto. No había segunda cama, ni litera. Quizá la sala de televisión fue su cuarto antiguo, pero recuerdo ver cintas de terror en la tele allí cuando era niño. ¿El cuarto de invitados? No. Mamá cosía allí. Nunca se nos permitió entrar porque era donde estaba la vitrina de figuras Jumel. Entonces, ¿dónde dormía Simón? Hablando del diablo, entró por la puerta. No parecía borracho, lo cual fue un alivio, pero quizá algo sombrío. Mira esto. Dije, tocando la mesa. Alzó una ceja, confundido. El álbum familiar. Abrió la nevera primero y sacó el zumo de uva de papá, no quedaba alcohol en la casa. Me sirvió una taza y se sentó. La silla crujió bajo su peso musculoso. Revisamos las fotos, intentando adivinar cuál era cuál, la diversión de gemelos idénticos. No, ese soy yo. Discutí. No jodas, no puedes haber ganado el premio del mes. Replicó, riendo. Sí lo hice. Lo recuerdo porque mamá y papá me llevaron a Tim Hortons después de que me dieran ese maldito trofeo de plástico. Simón casi escupió el zumo de uva. Los dos nos reímos, lo cual fue agradable pese a las circunstancias. Seguimos pasando páginas, adivinando. Parecía haber más fotos mías, pero solo porque yo tenía mejores recuerdos de las situaciones. Honestamente, era difícil distinguir solo por la foto. El silencio cayó cuando llegamos a la última página. Era un retrato familiar. 3 personas. Mamá, papá y uno de nosotros. No había fotos de Simón y yo juntos. Nunca nos habían mostrado a la vez. Eso es imposible. Murmuré, no refiriéndome solo a la foto. Era demasiado absurdo para aceptarlo, pero quizá todo tenía sentido. Simón. Empecé con cautela. No recuerdo que estuvieras cuando éramos niños. Me miró, herido. ¿Qué rayos? Preguntó. Solo digo que papá no recordaba. A la mierda contigo. Perdón que el Alzheimer no recordara a su hijo menos favorito. Perdón que solo tomaran fotos del niño favorito. No es eso. Digo que literalmente no tengo recuerdos de nosotros juntos de niños, y en esta casa no hay lugar para ti. Se levantó. Me sobresalté. Agarró el álbum, lo puso sobre la estufa y encendió el fuego. Simón. Grité, levantándome. Maldito estúpido. Ya iba hacia la puerta. Alcancé a apagar la placa, pero la foto de atrás, la de los 3, había sufrido daños. No hablamos desde entonces. No vino al funeral. Por eso empecé a preguntar a viejos amigos de la familia sobre mi infancia. ¿Te acuerdas de mi hermano? Le pregunté a la mujer que fue nuestra vecina. ¿Simón? Ella inclinó la cabeza. Quiero decir, no, pero si es tu gemelo quizá veía a uno de ustedes a la vez. Dijo, riendo. Dejé de decir que tenía un hermano, porque ya no estaba seguro de que lo tuviera. Simón nunca me llamó. Borró todo rastro en redes. Los amigos no sabían dónde estaba. No podía dejar de sentir culpa por cómo terminamos, pero esa culpa parecía fuera de lugar.
No tenía sentido que no hubiera estado en mi infancia y que, de repente, yo no tuviera memoria de su aparición. Mamá y papá ya no estaban para preguntárselo. Nuestra familia se reducía. Yo era el único que quedaba. Ahora sé cómo se siente perder a un gemelo. Hay un hueco en mi corazón donde estuvo. No porque fuéramos cercanos, sino porque el parásito me consumió tanto que ya no siento que sea completamente humano. Volver a mi vida después del funeral y empaquetar la casa familiar fue una lucha. No le conté a mi pareja, Liz, mi revelación sobre el gemelo. No quería que pensara que estaba loco, porque estaba bastante seguro de que no lo estaba. Mi nueva psicóloga no se lanzó de inmediato a diagnosticar trastorno de identidad disociativo. Estaba barajando trastorno límite de la personalidad como posible teoría. Decía que se enraizaba en un incidente traumático del pasado junto con la genética. Eso no me cuadraba. Nada profundamente traumático me había pasado. Mi madre murió de cáncer, pero eso no me había destrozado el mundo, o al menos yo no lo veía así. La psicóloga me estaba hurgando, intentando encontrar las piezas para encajar su teoría. Quería que revelara un evento traumático profundo que estuviera reprimiendo, pero no había nada. Mi memoria ya había demostrado ser más frágil de lo que imaginaba, así que quizá me estaba ocultando algo incluso a mí mismo. Las cosas tenían cada vez menos sentido. Busqué el nombre de Simón en internet para ver si quedaba algún perfil con el que contactarlo, pero todo había desaparecido. Los eliminaste, explicó la psicóloga. Rechazaste esa personalidad y borraste su existencia de la red. Pero yo no recordaba haber hecho eso. Si Simón y yo éramos la misma persona, no compartíamos recuerdos. Contacté con el hospital pidiendo mi certificado de nacimiento y las notas del control prenatal de mi madre. ¿También hay un certificado de Simón Oliver Cabras?, pregunté. La enfermera guardó silencio mientras revisaba los registros. No veo nada, ¿es pariente?, dijo. No, no se preocupe. ¿Podría enviarme las copias escaneadas por correo, por favor? Está bien, pero necesitará probar su identidad. Casi me reí. Ya estaba teniendo una crisis de identidad. No le conté nada de esto a Liz mientras esperaba los escaneos del hospital. Ella pensó que estaba callado por la muerte de mi padre. Era una suposición justa, aunque equivocada. Entonces llegaron los documentos. Mi certificado de nacimiento no fue sorpresa. Efectivamente nací James Michael Cabras. Las notas del control prenatal de mi madre, sin embargo, revelaron un dato enterrado de la familia. Había estado embarazada de gemelos. Bueno, no por mucho tiempo. Solo las primeras 12 semanas. El gemelo desaparecido ocurre cuando un feto es absorbido por el otro y muere. Mi madre nunca mencionó esto, probablemente lo consideró algo sin importancia por haber ocurrido tan temprano. Pero yo sí había sido un gemelo. Tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Podía convivir con esa información. Quizá tenía múltiples identidades. Quizá era varias personas. La ciencia sabe muy poco sobre el fenómeno de los gemelos desaparecidos. ¿Cómo podrían saber que era yo? Mi nueva explicación se olvidó pronto cuando Liz se cayó en la cocina y golpeó la cabeza contra el borde del mostrador al caer. Grité, sosteniendo su cabeza sangrante y suplicando al 911 que llegara pronto. Aneurisma cerebral. ¡Qué mala suerte! Pasó una semana en coma antes de irse. Le rogué que no se fuera, que no me dejara solo, pero lo que quedaba de ella no pudo oírme. Los amigos estuvieron ahí para mí. Recibí muestras de cariño en su muro, pero yo estaba completamente solo. Las pastillas de mi pasado volvieron a llenar el botiquín. Tomé 6 antes de meterme en la bañera. Estuve tanto tiempo allí que el agua se volvió hielo. No importó. Me recosté y dejé que el agua entrara en mis pulmones. Entonces alguien llamó a la puerta. No la puerta principal, la puerta del baño. Me incorporé de repente, asustado y confundido. James. Supe esa voz. Era mi voz, pero más segura y confiada. Simón entró. Parecía tan exhausto como yo, pero se mantenía erguido. No, tú no.
No supe acabar la frase, el agua aún goteando de mi nariz. Puso mi teléfono en el borde de la bañera. Sin preguntar, supe lo que quería que hiciera. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me siento suicida. Acabo de intentar ahogarme. Simón se apoyó en el lavabo mientras yo hablaba. Cuando la ambulancia se acercaba susurró que empezara a vestirme, una tarea difícil mientras intentaba mantener la llamada. Mis amigos y compañeros se quedaron en shock al saber que me habían ingresado voluntariamente en la unidad psiquiátrica del hospital. Estuve allí en observación 48 horas antes de organizarse un nuevo plan. Simón estuvo todo el tiempo, ayudándome a organizar las cosas. Nunca había sido así antes. Antes apenas prestaba atención a mi vida y me hacía poco caso. Ni siquiera cuando me sobredosis de analgésicos en primer año y pasé la noche entera enfermo. Las horas de visita terminaban de noche, pero él estaba allí. No tuvo que irse porque nadie más lo veía, eso finalmente me quedó claro. Gracias. Dije con cansancio. No sé qué eres, pero necesito a alguien. Es demasiado. Lo es. Contestó. Todo el universo es mucho para asumir. La muerte de papá, la de Liz, incluso la de mamá hace años. Estás solo. Una lágrima recorrió mi rostro y asentí. Me dolió el alma oírlo. Puedo ayudarte, dijo, acercándose a la cama. No tienes que lidiar con todo esto más. Lo miré, confundido. ¿Qué quieres decir? Se sentó en la silla más cercana y apretó mi mano. Déjame hacerme cargo. Te protegeré. Al principio no supe a qué se refería. ¿Hacerse cargo de los trámites del funeral de Liz? ¿Hacerse cargo del trabajo? Déjame tener tu cuerpo. El dolor parará. Te protegeré, te haré valiente y libre como siempre lo he sido. Y sonaba bien. Sonaba tan fácil. Le apreté la mano mientras me quedaba dormido, sin darme cuenta de que no me despertaría. Un operador del 911 le advierte que se mantenga seguro. Es como una especie de chiste en mi oficina que siempre me tocan las llamadas más raras, y la verdad es que sí. Una de las más curiosas que recibí fue de un tipo borracho que intentaba llamar a la policía para ponerle una queja por ruido, de su propia fiesta. Aunque algunas de mis llamadas pueden ser extrañas, normalmente son bastante tranquilas. He tenido suerte de no toparme con demasiadas historias perturbadoras o tristes en mis años trabajando como operadora del 911. Si buscas algo así, podría señalarte a varios de mis compañeros, porque lamentablemente, en esta industria no faltan casos así. La llamada que más se me quedó grabada fue de hace 1 o 2 años. Puedo decir, con toda sinceridad, que fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, y sé que me va a acompañar siempre. Ese día había sido una tarde bastante lenta. Sé que suena insensible, pero si no estás atendiendo una llamada, este trabajo puede ser muy aburrido. Me tocó cubrir el turno de la tarde de una amiga y no esperaba que las cosas se pusieran interesantes. Estaba contando los minutos para salir cuando entró una llamada en mi línea. Me puse los audífonos y recité el guión de siempre. 911, ¿cuál es su emergencia? Pregunté. Creo que hay alguien en mi casa. La voz sonaba como la de una niña pequeña. Se me hundió el corazón. Las llamadas de niños siempre eran las peores. Estamos entrenados para obtener la mayor cantidad de información posible, así entendemos mejor la situación y sabemos a qué servicio de emergencia mandar. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Manteniendo mi voz calmada y alegre. No había necesidad de asustarla más de lo que ya estaba. Elizabeth. Dijo bajito. Creo que estaba llorando. Es un nombre hermoso. El mío es Amelia. Trataba de sonar tranquila, pero por dentro me ponía nerviosa. Esto es muy importante, ¿puedes decirme qué está pasando ahora mismo? Hubo un silencio, y luego Elizabeth habló. Creo que alguien está en mi casa. ¿Dónde están tus papás? Pregunté. No están. No sé dónde están.
Me hervía la sangre al escuchar eso. ¿Qué clase de padres dejan sola a una niña a estas horas de la noche? ¿Hay alguien más contigo? Sí, creo que me están buscando. Su voz se cortó de golpe. De no ser por su respiración temblorosa, habría pensado que colgó. Dijeron mi nombre. Ahora sí lloraba de verdad. ¿Dónde estás ahora mismo? Escuché una puerta cerrarse. En el closet de mis papás. Su voz subió un poco, probablemente pensando que el intruso no la oiría desde allí. Ojalá tuviera razón. Me alegraba que supiera esconderse, muchos niños se paralizan en situaciones así. Le pedí la dirección, que me dio, pero por privacidad solo diré que la casa estaba en un vecindario bastante bueno de mi zona, y además no quedaba lejos de la estación de policía. Eso ayudaba mucho. Elizabeth, concéntrate en mi voz. Intenta relajarte. Estoy enviando a la policía a tu casa ahora mismo, deberían llegar en unos 5 minutos. ¿Crees que puedes aguantar hasta entonces? No me contestó de inmediato, y el silencio me puso más tensa de lo que quisiera admitir. Finalmente, dijo una sola palabra. Escucha. Oí el crujido del teléfono cuando lo apartó de su oído. Al principio no percibí nada, pero al concentrarme, noté un murmullo. Susurros. No entendía qué decían, pero parecían venir de varias voces. Más de una persona. Rogaba que la policía llegara a tiempo. Es frustrante saber que no puedo hacer nada más que esperar y hablar. Elizabeth susurró entre sollozos. Está subiendo. Por favor, ayúdame. La policía está por llegar. Quédate callada para que no te escuche. Vas a estar bien, te lo prometo. Se calmó un poco. Todo quedó en silencio, salvo por los susurros, que ahora eran más fuertes. Distinguía al menos 3 voces distintas. Cuando escuché una puerta abrirse a través del teléfono, sentí que se me detenía el corazón. Elizabeth gritó, y supe que la habían encontrado. ¿Estás bien? Necesito que me digas qué está pasando. Trataba de ocultar el temblor en mi voz. Hay un hombre. Susurró. Tiene las piernas muy largas y una sonrisa muy grande. Mi imaginación me traicionó. Imaginaba a esa niña sola en el closet, mientras un hombre altísimo se inclinaba sobre ella. Otro estruendo sonó en la casa y alguien gritó. Policía. Gracias a Dios. Oí a Elizabeth llorar, mientras los susurros se intensificaban. No entendía cómo ella solo veía a una persona. Yo distinguía al menos 4 voces. No está tocando el piso. La línea se cortó. Intenté reconectar una y otra vez, pero siempre encontraba solo silencio al otro lado. Quiero terminar con un mensaje para los padres que lean esto. Por favor, no dejen a sus hijos pequeños solos en casa. No he sabido nada más de Elizabeth ni de su familia desde aquella noche. La policía solo encontró el teléfono. Evaporación. Agua. El agua es la piedra angular de la vida. Nos alimenta, riega nuestros cultivos y mantiene a nuestro ganado. El agua es vital para todas las formas de vida conocidas. Dependemos de ella para lavar nuestros autos, limpiar nuestros alimentos y generar energía. Afecta casi todas las actividades de la vida diaria. Sin ella, la civilización dejaría de funcionar. Los gobiernos colapsarían, derrotados por un enemigo imbatible, la sequía. Sería cuestión de días, no más de una semana, antes de que todo ser vivo en la Tierra pereciera. En resumen, no podemos vivir sin agua. Hace 2 días, nos vimos obligados a empezar a hacer justamente eso. No sé cómo empezó. Nadie que siga vivo lo sabe. Durante las primeras horas, las teorías iban desde lo apenas plausible, como una nueva forma de gas de efecto invernadero, hasta lo ridículo, como un nuevo tipo de luz, una que solo evaporara agua. Recuerdo esas horas con cariño. La magnitud real de lo que había ocurrido aún no se asentaba. La histeria aún no se había apoderado de la raza humana. ¿Qué pasó?
Lo diré de forma sencilla. Lo primero fue que cada gota de agua dulce en todo el planeta se evaporó al instante. No creo poder hacerle justicia a este suceso, pero lo intentaré. ¿Puedes imaginar cada río, cada lago, cada fuente natural de agua secándose de inmediato, sin explicación racional? Dudo que puedas, pero eso fue exactamente lo que pasó. No se limitó a fuentes naturales. Por lo que pude ver, toda el agua embotellada del mundo también se evaporó, igual que la de tanques de agua y otras reservas similares. Incluso desapareció de sustancias como los refrescos, creando compuestos azucarados nauseabundos que enfermaban gravemente a quienes los consumían. No quedó ni una sola gota de agua dulce en la Tierra para nadie. Pero, de lejos, el peor resultado fueron los reactores nucleares. Sin agua presurizada, la mayoría de los reactores del mundo, los que usaban agua purificada, se quedaron sin fuente de refrigeración, y poco menos de la mitad de ellos contaban con planes de emergencia por eso sin probar. El efecto resultante provocó fusiones nucleares catastróficas en aproximadamente un 46% de los reactores enfriados por agua. El mundo, ya tambaleándose por la situación sin precedentes, cayó en la anarquía total. La comunicación internacional cesó casi exactamente 24 horas después de que empezó. Pero hubo un segundo efecto. El envenenamiento por agua salada. Muchas personas se volcaron hacia las plantas desalinizadoras en las primeras horas, buscando salvación. No la encontraron. Aproximadamente al mismo tiempo que la evaporación mundial, la salinidad aumentó 5 veces en todos los mares y océanos de la Tierra. Las plantas desalinizadoras pudieron soportar esta carga durante unas 20 horas. Luego, el combustible empezó a escasear y, con el inminente colapso de la civilización a causa de las múltiples catástrofes nucleares, no se suministró más. Así que la última gota de agua dulce en la Tierra se bombeó, a más tardar, a medianoche de ayer. Después de la sequía vino el derrumbe. Sin agua disponible, la civilización pronto descendió a la anarquía. Los gobiernos, fieles a su naturaleza autoritaria hasta el final, intentaron mantener el orden. No funcionó. Los soldados se rebelaron, disparando tanto a manifestantes como a desertores. Los que no morían eran ejecutados brutalmente instantes después. Pronto se volvieron unos contra otros, quedando solo unos pocos ejércitos intactos de la masacre. Los desertores huyeron, rehusándose a quedarse para ver la extinción de la Tierra. Pero entonces vino lo peor, mucho peor que todo lo anterior. Había, de hecho, una fuente de agua que no había sido tocada. Soy afortunado de haberlo comprendido antes que nadie en mi vecindario. Era la sangre. La sangre, compuesta en más de un 90% por agua, era el único líquido apartamento para beber que quedaba. Y así, algunos lo hicieron. Al principio, no lo creí. Era demasiado horrible. Los animales fueron los primeros. Los desesperados bebieron la sangre de gatos, perros, mascotas y animales salvajes de todo tipo. Muchos ofrecían tan poca sangre que no valía la pena. La situación se agravó porque vivo en una gran ciudad, y más allá de mascotas y algún que otro animal callejero, no había animales que cazar y de los que beber. Quizá en el campo les fue mejor. No tengo forma de saberlo, y francamente tampoco me importa. Entonces supe que los humanos eran la única otra opción. Lo vi por primera vez hace 12 horas. Un anciano, vestido solo con una bata de dormir hecha jirones, avanzaba lentamente por la calle frente a mi casa. Pedía ayuda desesperado, diciendo con voz ronca que todo su asilo estaba muerto o muriendo, que las enfermeras habían huido y que buscaba ayuda. Era tan lamentable que casi abrí mi puerta, aunque solo fuera para ofrecerle un respiro del sol del mediodía y algo de mis escasas provisiones. Si hubiera sido un segundo más rápido, no estaría escribiendo esto. Antes de que pudiera abrir la puerta, 3 personas, 2 hombres y una mujer, saltaron desde la sombra de un árbol cercano. El pobre viejo no tuvo oportunidad. Le cayeron encima, enloquecidos por la deshidratación, y lo atacaron con herramientas improvisadas. Fue el espectáculo más aterrador de toda mi vida. Uno de los hombres llevaba un martillo. Empezó a golpearle las articulaciones una por una. Crack, crack, crack. Vomité bilis cada vez que el martillo crujía contra el hueso.
El otro tenía una azada de jardín. Se colocó sobre el anciano, bajando la herramienta 2 veces. El filo cortó sus tobillos como un cuchillo en un filete. La metáfora me hizo vomitar. Después de hacerlo, miré de nuevo, solo para saciar mi propio horror creciente. Ojalá no lo hubiera hecho. La mujer, que no tenía más arma que sus manos, se subió al pecho del anciano. Puso las manos sobre su rostro mientras sus compañeros lo descuartizaban. Entonces, incluso mientras yo miraba, hundió sus pulgares en sus ojos. Aulló como nunca había escuchado antes. Ella presionó más, empujando hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Cuando lo sacó, sangre y otros líquidos menos identificables la salpicaron por completo. Los agarró y se los comió como fruta. Pude oír los sonidos de la masticación desde mi puerta. Se inclinaron para consumir la sangre preciosa y me di la vuelta. Los llamo los bebedores. Quiero dejar algo muy claro sobre ellos. No son zombies. Ni están poseídos por alguna fuerza externa que los obliga a beber sangre humana, como un virus o enfermedad. Son completamente humanos. Sospecho que la deshidratación los afecta peor que a otros, obligándolos a beber de otros humanos en una forma de pseudo-canibalismo o morir. Representan el lado oscuro de la humanidad. Los bebedores también parecen reconocerse entre sí mediante alguna señal sutil. No siendo uno de ellos, no podría saberlo. Tan rápido como pude, subí mis escasas provisiones, algunos objetos de valor, este diario y mi Desert Eagle .357 a mi habitación. Empujé la cama contra la puerta con mis fuerzas, que ya se desvanecían, y amontoné muebles encima. La Desert Eagle tiene un cargador completo de 7 balas y tengo uno de repuesto. Suficiente para 13 bebedores y. Bueno, ya puedes imaginarlo. Han pasado otras 6 horas. Ya siento de verdad la deshidratación. Mi lengua está entumecida y mi piel se siente como papel de lija. Intenté comer un poco de pan antes y casi me ahogo, sin saliva para tragarlo. Ahora tengo hambre además de sed. Ni siquiera sé por qué sigo escribiendo esto. Tal vez sea para ocuparme en las últimas horas de la humanidad. Tal vez mantenga algo de esperanza en que se encuentre una solución y alguien en el futuro lea esto y recuerde cómo fue. Tal vez solo esté delirando. Se está poniendo peor. Respiro con dificultad y cada vez me siento más lento. Este cuarto se siente como una sauna. Casi puedo ver las ondas de calor rebotando por todas partes, haciéndose más y más intensas hasta que literalmente me cocinen vivo. No es una visión agradable. Mi mano sigue soltando el bolígrafo de la página cada vez que me atacan oleadas de debilidad. Tengo miedo de no poder siquiera apretar el gatillo cuando llegue el momento. Tengo tanta sed. La última vez que oriné, ardía. No he defecado en mucho tiempo ya. Mi vista se va y regresa, y mi cabeza parece a punto de partirse del dolor por la presión interna. Mi piel está tan seca y áspera como cuero. Sé que estoy muriendo, pero todavía tengo la Desert Eagle. Tal vez debería matarme antes de perder la fuerza para hacerlo. Dios sabe que es mejor que morir deshidratado o dejar que los bebedores me atrapen. Mucha sed. Está oscuro y he perdido el alma. Vista casi nula. Mucha sed. Estoy enloqueciendo. Estoy muriendo. Espera, ¿qué es eso? Alguien está golpeando la puerta. Quieren que les abra. Dicen que los bebedores vienen. ¿Debería? No lo sé. Quizá vaya a tomar un trago. Tengo tanta sed. No creo que mis compañeros de piso sean de China. Mi ciudad tiene una gran comunidad de personas de origen extranjero, muchas de ellas de países asiáticos, así que no hablo sin fundamento. No hablo ningún idioma asiático, pero reconozco cómo suenan. Kiwi y Polog eran 2 estudiantes de intercambio que decían ser de otro país. En las residencias universitarias no elegimos a los compañeros, y mucha gente que vive ahí son estudiantes de intercambio. Yo no lo era. Había venido desde otra ciudad y me quedé en la residencia hasta adaptarme.
Nuestros otros dos compañeros eran de otros países, y ellos también notaron que algo raro pasaba con esos dos. La primera vez que vi a Kiwi y a Pollock tuve una sensación extraña de lucha o huida. Eran profundamente inquietantes. Podía parecer plausible lo del origen extranjero, pero había muchas cosas extrañas en su aspecto que no cuadraban. Lo primero que noté fue la ausencia de labios. No labios finos. No tenían labios. Kiwi intentaba disimular con brillo alrededor de ese extraño orificio, lo que solo empeoraba la impresión. Pollock se dejaba crecer algo que parecía pelo facial para ocultarlo, pero el vello formaba un círculo perfecto alrededor de la boca en vez de una perilla normal, así que parecía tener labios peludos. Cuando superé esa primera impresión, me fijé en sus manos. Eran completamente lisas. Sin nudillos, sin líneas en las palmas, y uñas diminutas y delicadas como la membrana de un huevo de gallina. Daban la sensación de ser como guantes de látex llenos de agua unidos a sus muñecas. Su piel tenía un tono cobrizo, casi dorado. Parecía que brillaban con la luz como estatuas. Era perturbador, como ángeles demoníacos. Podrías pensar que era solo su aspecto. Quizá venían de una región donde la gente tenía esos rasgos. Mi amigo me llamó racista por sospecharlo, pero cuando le mandé una foto me contestó: ¿lo has photoshopeado? Porque parecían demasiado extraños para ser reales. Y luego estaba la forma en que hablaban. Al principio intentaron comunicarse conmigo en la lengua local, pero se enfadaron cuando no pude responder. Aprendemos la lengua y venimos aquí, pero nadie la habla. ¿Por qué no hay gente local?, dijo Kiwi. Fue una experiencia absurda. Intenté explicarles que esa lengua no se usa por la mayoría de la población local. No todo el mundo del lugar la habla, ni se identifica como perteneciente a ese grupo cultural. Se mostraron confundidos porque pensaban que todos los habitantes eran de la misma etnia y no entendían que hubiera mayor variedad. Nos dijeron que habría gente de esa cultura aquí. Pero solo hay otros, dijo Pollock, frustrado. Se hablaban entre ellos en su idioma nativo. No era mandarín ni cantonés, no sonaba a ninguno de esos. Empecé a dudar de que realmente fueran de donde decían. Su lengua sonaba distinta, más parecida a otras lenguas aborígenes o africanas, según mi oído. Tenían una palabra o frase que repetían: Bolo Golon. Busqué en internet qué significaba en cualquier idioma y no encontré nada. Se lo pregunté, pero ninguno la explicó con claridad. ¿Así es como terminan de completarse?, me preguntó Kiwi extrañamente cuando inquirí. Queremos Bolo Golon. Un día les sugerí visitar un espacio cultural local. Querían conocer a la gente de esa cultura, supongo que por turismo pictórico, pero no entendían que esa cultura no está integrada en todo el país. Tampoco sabían la historia de la colonización local. Parecía que no la habían aprendido. Lamento haber sugerido ese plan. No podía imaginar sus intenciones retorcidas. Cuando llegué a la casa esa noche, encontré el piso del piso lleno de sangre. El suelo estaba cubierto de unos tubos orgánicos conectados a los enchufes, y que conducían todos hacia la habitación de Kiwi. Llamé al servicio de emergencias y abrí la puerta. Aún hoy no sé cuánto gritó la operadora por mi voz. Lo que había allí no se puede describir como solo un asesinato. Era como una disección organizada. Un hombre y una mujer, dos personas que habían conocido en ese espacio cultural, estaban colgados, con esos tubos conectados y los torsos bañados en sangre. La mujer parecía eviscerada y al hombre lo habían castrado. Y allí estaban Kiwi y Pollock. Ambos desnudos, y no podía ocultar cuán inhumanos resultaban. Parecían muñecas de carne dorada. Sin pliegues, sin marcas típicas del cuerpo. Formas lisas. Kiwi había empezado a adherir útero y ovarios en la parte frontal de su abdomen. Pollock había fijado su miembro y bolas sobre su entrepierna lisa. No supe ni cómo explicarlo a la operadora, pero con la palabra asesinato la policía llegó rápido. Kiwi y Pollock fueron detenidos sin resistirse, pero los sanitarios y la policía no lograron separarles los órganos robados sin que brotara pus cuando intentaban cortar, así que tuvieron que dejar los órganos adheridos. Esa misma noche Kiwi y Pollock desaparecieron custodiados. Pero eso no salió en los medios.
Se borró cualquier noticia al respecto y la policía volvió a mi casa para pedirme silencio. Luego me preguntaron si conocía el significado de Golo Golon. No lo sé. Nadie lo sabe. Kirby y Pollock se llevaron ese secreto cuando se esfumaron. Desperté con terrores nocturnos por ellos. A veces estoy convencido de que regresarán a hacerme lo mismo. Dejé la universidad y volví a la casa de mis padres. No entienden bien lo ocurrido. Solo saben que hubo asesinatos en mi piso, pero evitan decirlo para no angustiarme. Meses después vino a verme un hombre que se presentó como de otro país. Afirmó que Kirby y Pollock eran parte de una operación psicológica para sembrar el caos y la desconfianza en el extranjero, y que divulgar la historia solo les daría ventaja. No me fío de él. Al irse, mientras subía la ventanilla del coche, lo oí murmurar Golo Golon a otra figura en el vehículo. Algo está intentando entrar en mi casa. Necesito ayuda, hombre. No sé qué está pasando. Estoy jodidamente asustado. Nada de esto tiene sentido. Simplemente no puede ser real. Lo siento, estoy en pánico. Nunca esperé que algo tan aterrador y loco me pasara a mí. Son la 1:32 de la madrugada. Hace menos de una hora no podía dormir y decidí salir a fumar. Me enrollé un cigarrillo, fui a la puerta trasera y la abrí. Al salir y dar el primer paso, me di cuenta de que algo estaba ligeramente raro. No escuchaba nada afuera, la sangre me rugía en los oídos hasta dejarme sordo. Lo dejé pasar y me senté. Estaba casi oscuro como boca de lobo, pero mis ojos se acostumbrarían. Al encender el cigarro empecé a oír algo por la esquina, justo al lado opuesto de la casa de donde yo estaba. Era como, movimiento. Sonaba, un poco torpe, irregular, se detenía y volvía a empezar. Me puso nervioso, pero me quedé afuera escuchando. Al final se acercó. Pude oír cómo cambiaba de superficie y hacía otro sonido, pasando de la hierba y las hojas a las baldosas alrededor de mi casa, lo que significaba que lo que fuera estaba mucho, mucho más cerca de lo que había pensado. Se me cayó el corazón. Decidí que ya había tenido suficiente, apagué el cigarro y me fui adentro, mirando hacia la puerta trasera. Me quedé paralizado. Asomándose por la esquina había una cara y unas manos que simplemente me miraban. Se veía inquietantemente familiar, pero la oscuridad ocultaba el rostro lo suficiente como para que no pudiera decir de quién era. No me atrevía a mover ni un músculo. Empecé, sin querer, un concurso de miradas del infierno. Empecé a pensar en una vía de escape. Podía correr desde la puerta trasera, saltar la cerca y correr hasta la puerta principal. El único problema era que la puerta trasera seguía sin llave desde que salí. Aposté por mi suerte y, en un segundo, giré y salí disparado hacia la cerca. Escuché pasos casi de inmediato acercándose a una velocidad aterradora, inhumana. Grité mientras corría. Por algún milagro los pasos no avanzaron lo suficiente para atraparme y llegué a la puerta principal. Solo para darme cuenta demasiado tarde de que necesitaba las llaves para entrar. Me giré esperando lo peor, solo para encontrar, no mucho mejor. Él, quien quiera que fuera, me miraba de nuevo. Desde la esquina asomó la cabeza y las manos. No podía saber si podría con él en una pelea porque estaba oculto por la casa y la oscuridad de la noche. Pero los ojos con los que me miraba, me atravesaban. Eran totalmente aterradores. Ojos inhumanos, depredadores. Lo miré fijamente, sin atreverme a romper el contacto visual, y traté de recordar dónde estaban mis llaves. O estaban en la parte trasera de la casa, donde me había sentado, o estaban dentro y, en ese caso, tendría que entrar por la puerta trasera de todas formas. Cualquiera de las dos opciones significaba que estaba jodido. Miré a esa cosa horrible, la tensión colgaba densa en el aire y el silencio total no ayudaba. Recé a cualquier deidad para volver a casa sano y salvo, empezando a perder la esperanza pero negándome a admitirlo. Pensé frenéticamente en cualquier tipo de solución. Moví lentamente las manos hacia los bolsillos, buscando alguna salvación, cuando sentí mis llaves. Estaban en la trabilla del cinturón todo el tiempo.
Me moví lo más despacio posible para no hacer ruido y sacarlas, todavía rezando en silencio para que todo fuera una pesadilla. Con la espalda aún vuelta hacia la puerta, fui tanteando el ojo de la cerradura. Cogí las llaves, las introduje, me armé de valor, giré la llave, abrí la puerta, saqué la llave y la cerré de un portazo detrás de mí. Caí al suelo en cuanto entré. No me di cuenta de que estaba sudando hasta que estuve dentro y empapado. Me recompuse despacio para levantarme. Planeaba ir directo a la cama, agotado por la situación y por el día anterior. Pero no había terminado. Un golpeteo sonó en la ventana justo al lado de la puerta. Se me hundió el corazón otra vez. No quería mirar, y no sabría decir por qué, pero miré. Dentro estaba igual de oscuro, pero por el cielo un poco más claro se veía la silueta de esa cosa parada justo afuera de la ventana. Sentí su mirada quemándome con pura, hirviente rabia. En cuestión de segundos, sin embargo, se apartó de la ventana y se alejó. Sus pasos se hicieron más suaves. Sentí alivio, otra vez. Hasta que me di cuenta. Se fue, en dirección a la puerta trasera. Me cayó el alma otra vez. Tenía que llegar antes que él. Me incorporé de un salto y corrí por las habitaciones hacia la puerta trasera, rezando en silencio mientras iba. Al acercarme oí sus pasos aterradoramente rápidos sobre las baldosas exteriores. Me lancé hacia la puerta y giré la llave que, por suerte, ya estaba ahí. En cuanto giré la llave lo suficiente para que quedara casi cerrada, los pasos sonaron detrás de la puerta y la manilla empezó a girar salvajemente. Apenas llegué a tiempo. Me sentí aliviado otra vez, casi desplomándome en el suelo en ese mismo instante. Decidí revisar el resto de puertas y ventanas de la casa. Volví a la puerta trasera una vez satisfecho, para comprobar todo de nuevo. Y lo comprobé, todo estaba en orden, así que me fui a la cama otra vez. Pero me detuvo otra vez, esta vez por una voz. ¡Ey! Me quedé helado. La voz era rara. No puedo describirla bien. Era una voz familiar, como de un amigo o algo así, pero, intrínsecamente equivocada. El tono era inconsistente. Sonaba distorsionada, antinatural. Tú, abre la puerta. Salté con la palabra que gritó al final. Sonó cosida. Como palabras de una canción que podrían tener sentido juntas, pero tomadas de diferentes partes de la canción suenan extrañas. Quedé completamente paralizado por la voz, sin saber qué hacer. Lo que realmente no esperaba, sin embargo, fue que el maullido de mi gato viniera de la puerta para gatos, todo distorsionado y mal de nuevo. Me dieron ganas de llorar al oír eso. Sabía que mi gato estaba en el piso de arriba, durmiendo tranquilo en mi cama cuando salí. Me arrodillé y, sin mirar por la ventanilla de plástico, intenté trabarla. Me pilló totalmente desprevenido cuando una mano salió por la puerta para gatos e intentó agarrarme. Gracias a Dios falló. Di un paso atrás y miré la forma oscura de un brazo asquerosamente largo tanteando para encontrarme. Se movía de una manera verdaderamente antinatural, como una serpiente gigante buscando frenéticamente comida. Me dio náuseas verlo. Otro maullido distorsionado vino de la puerta e intentó atraerme sin éxito. Cuando no me encontró, subió por la puerta en dirección a la manilla y a la llave que aún estaba en la cerradura. Sin dudarlo salté hacia ella, arranqué la llave de la puerta y retrocedí fuera de su alcance. Pareció enfurecerse por eso. Tú. Me gritó. Esto va a doler. Sus palabras me inquietaron. Había sido paciente antes. Me pregunté si podría haberme matado afuera. El brazo finalmente se deslizó de nuevo hacia afuera, reemplazándolo su rostro. No estaba seguro de cuál era peor. Voy a entrar. La última frase sonó como alguien llamando desde el otro lado de la habitación después de que alguien toca la puerta. Entonces comprendí por qué la voz me sonaba tan familiar. Era mi voz. Una oleada de náuseas me recorrió. Quise vomitar. Corrí al baño, pero me detuve en el umbral. El impulso de vomitar se desvaneció cuando miré el envase de laca para el cabello. Lo tomé conmigo de regreso hacia esa cosa. Su cabeza estaba empujando la puerta para gatos cuando llegué. Todavía estaba demasiado oscuro para ver detalles, pero vi mi objetivo.
Saqué el encendedor y lo acerqué al envase. La débil luz de la llama iluminó la habitación lo justo para verle la cara. No hubiera querido mirarla, pero ya la estaba viendo cuando apreté el encendedor. Estaba mirando mi propio rostro. Me devolvió la mirada. Se me cayó el corazón otra vez. Luego me sonrió. Una sonrisa demasiado amplia para un humano. Su rostro estaba equivocado en tantas formas. Aún así, era mi cara. No entendía qué lo hacía tan antinatural, pero me aterrorizó. Tras volver en mí, apreté el pulverizador de la laca. Una bola de fuego enorme y rugiente iluminó la habitación en naranja y le dio de lleno en la cara. Chilló de dolor con mi voz, pero no se echó atrás. Sentí el odio en su mirada. Lo rocié otra vez y chilló de nuevo. Esta vez se retorció y empezó a contorsionar su cuerpo para caber por la pequeña puerta para gatos. El pánico se apoderó de mí. Rocié un poco más y me quemé bastante los dedos, dejando caer tanto el encendedor como el envase. Su cara siguió ardiendo unos segundos después, pero no se rindió. Se apretujó y empujó un brazo dentro. Una vez que metió un brazo, lo usó para empujarse a sí mismo. Fue una vista horrible ver cómo doblaba y arrugaba partes de su propio cuerpo de manera antinatural para llegar a mí. El instinto de lucha o huida por fin me ganó y salí corriendo, cerrando todas las puertas atrás. Ahora mismo estoy escondido dentro de mi armario. Tengo la sangre en el teléfono por las quemaduras y los dedos con ampollas. Puedo oír cómo destroza cada habitación por la que pasa. Grita y se desespera, supongo por frustración. Sigue hablando con mi voz, diciendo cosas para asustarme, supongo. Está funcionando. Tengo miedo. Estoy aterrorizado. Por favor, alguien, ayúdeme. Recuerdos de sueños. ¿Alguna vez has tenido sueños que te dan recuerdos falsos? Son esos en los que algo pasa en un sueño y luego lo recuerdas como si fuera real. Pueden ser cosas sin importancia, como un episodio imaginario de tu serie favorita, o un recuerdo de la infancia que podría haber cambiado tu vida por completo. Empecé a tener una serie de sueños así. En el sueño, estaba en una casa pequeña, en medio de un enorme campo vacío. Solo estaba de pie en la sala, pensando. Tenía recuerdos de mí mismo en esa casa, décadas atrás, recordaba algo de cuando tenía 2 o 3 años. De pronto, escuché golpes fuertes en la puerta. No sabía dónde estaban mis padres, así que estaba aterrorizado, llorando. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Al final, la puerta se vino abajo y me desperté. Unas noches después, tuve el mismo sueño. Estaba en un cuarto oscuro y cerrado con llave, a mi edad actual. No podía salir, y empecé a pensar en ese día imaginario de mi infancia. La memoria siguió justo donde se había quedado. Alguien acababa de entrar en la habitación. Llevaba un cuchillo enorme y gritaba algo que no entendía. Intenté correr. Llegué a una puerta al otro lado del cuarto, pero no importaba cuánto lo intentara, mis manos resbalaban en la manija y no podía abrirla. El hombre del cuchillo seguía gritando algo incomprensible y empezó a caminar hacia mí. Estaba tan asustado que ya no podía moverme, y el sueño terminó cuando el hombre estaba justo frente a mí y alzaba el cuchillo. Quise hablar con alguien sobre estos sueños, pero había algo que me detenía, una especie de miedo que no podía explicar. No hice nada, y pronto tuve otro sueño. Estaba sentado en una silla, completamente atado. Mi memoria volvió a ese día de la infancia. Otra vez, retomó justo donde había terminado el sueño anterior. El hombre me apuñaló. Sentí dolor, más dolor del que jamás había sentido en un sueño. Siguió apuñalando y, pronto, estaba flotando sobre la habitación, viendo mi cuerpo muerto desde arriba. Él seguía atacándome, mucho después de que hubiera muerto, y yo no podía hacer nada más que mirar. Esto duró horas, hasta que por fin desperté. Estaba demasiado asustado para guardármelo más, y se lo conté a alguien. Es increíble lo que puede hacer tu mente contigo. Le conté mis sueños a un amigo hace como un año. Él se lo contó a otras personas, que se interesaron mucho en el sueño.
Como un tonto, les conté todos los detalles. Si me hubiera quedado callado, nada de esto habría pasado. No estaría encerrado, a punto de morir. Resultó que mi sueño era cierto, salvo por un pequeño detalle. Debía haber sabido que mi sueño no era posible, pero como dije, los sueños tienen la forma de hacerte creer cualquier cosa. Odio los sueños. La solución era tan obvia, pero estaba cegado por mis recuerdos. Me odio a mí mismo también, odio mi subconsciente. Habría sido libre, ni siquiera habría tenido la culpa, pero mis sueños cambiaron eso. Solo necesitaban hacerme olvidar cuál de los dos era yo esa noche. ¿Cómo conseguí mi nuevo perro? Recientemente adopté un perro nuevo. Es una Jack Russell enérgica, pequeña y elegante, a pesar de estar construida como una especie de mini fortaleza. Es el tipo de perro que describirías si un extraterrestre te preguntara cómo es un perro, ya sabes, un verdadero perro icónico. Bueno, excepto por las 3 cicatrices rosas que bajan por su costado izquierdo como cometas cruzando el cielo, aunque me alegra decir que su pelaje ya está empezando a cubrirlas. Ah, y su nombre es Suertuda. Yo no lo puse. Si conoces a alguien amante de los perros, probablemente hayas escuchado esas frases cursis y entrañables como no tengo un perro, mi perro me tiene a mí. Si es así, entonces Suertuda pasó a ser propiedad de Linda Chan, 27 años, hace aproximadamente una semana. He pasado estos últimos días preguntándome si debía o no revelar los detalles exactos de esta pequeña transacción, porque, en pocas palabras, no involucró ningún refugio, tienda de mascotas ni esas horribles granjas de cachorros. Las circunstancias son un poco difíciles de expresar con palabras. Soy una mujer de placeres simples, uno de ellos es el contacto con la naturaleza, el lugar, me refiero, no la película de John Candy. Fui exploradora todo el tiempo que me permitieron, y durante mi adolescencia, acampar se volvió casi una obsesión. Ahora que tengo que pagar renta e impuestos, los fines de semana de campamento ya no son opción, así que en su lugar solo hago caminatas por los bosques y montañas locales regularmente. El miércoles pasado me encontré caminando por mi sendero habitual, donde el camino había quedado bien marcado por décadas de pisadas humanas. Normalmente no era una caminata demasiado desafiante, pero reservaba esas para los fines de semana, sabiendo que al día siguiente no tendría que ir al trabajo con los músculos sintiéndose como si los hubieran marinado en ácido. El sendero estaba rodeado por imponentes árboles de coníferas, así que incluso se caminaba a la sombra. Al principio, nada fuera de lo común. Estaba a unos cientos de metros por el sendero, con el terreno volviéndose apenas más empinado a cada paso, respirando aire fresco y viendo cómo las aves se deslizaban perezosamente por el cielo despejado. Aparte del crujido ocasional de arena y grava bajo mis botas de montaña, todo estaba prácticamente en silencio. La imagen de la serenidad natural. Hasta que, por supuesto, escuché a alguien gritar, adentrándose en el bosque montañoso. Era un grito ronco, casi un gemido, que salía de una garganta seca. Había escuchado suficientes historias de horror sobre asesinos psicópatas intentando atraer mujeres fuera del sendero con apelaciones a la compasión, pero este grito tenía una sinceridad desesperada. La voz parecía masculina, y solo pude distinguir una palabra. ¡Ayuda! Sin pensarlo, empecé a usar mi bastón de senderismo como espada y me adentré en el bosque denso, la pasión superando al sentido común. El mundo parecía volverse visiblemente más oscuro entre los árboles, con las ramas entrelazadas creando un dosel casi impenetrable. No te preocupes, ya voy. Grité en dirección al llamado de auxilio, sacando mi teléfono del bolsillo de mis pantalones cargo con la mano libre. Conseguiré ayuda. Los gritos se hicieron más fuertes conforme me adentraba en el bosque, indicándome que al menos me dirigía en la dirección correcta. Cuanto más me acercaba, más agonía escuchaba en cada grito. Nadie podía fingir un grito así. Nadie.
Finalmente, la espesura dio paso a un pequeño claro, donde encontré el origen de todos los gritos. Cuando lo vi, mi mandíbula se quedó floja y el bastón cayó al suelo. Debía tener entre 55 y 60 años, pero, de cualquier forma, parecía estar al borde de la muerte. Su camiseta y pantalones cortos de senderismo estaban empapados en sangre seca, su vientre parecía desgarrado, dejando al descubierto algunos intestinos brillantes. El pecho del hombre se movía débilmente, su barba entrecano manchada de rojo y sus mejillas arrugadas surcadas por lágrimas. Dejó escapar un jadeo ahogado al verme. «Viniste», dijo con una débil risa de incredulidad, con lágrimas formándose en sus ojos cansados. Alguien realmente vino por nosotros. Justo entonces, escuché un pequeño gemido desde el pliegue del brazo del anciano, donde me di cuenta de que un pequeño perro estaba acurrucado. Temblaba del frío, con 3 heridas sangrantes en su costado izquierdo. Parecía el resultado de algún ataque brutal. Marqué al 911 y rogué por ayuda. Rescate en montaña, ambulancia, policía y un veterinario de emergencia, si es que había uno. La constante era que el tiempo de llegada sería de al menos 15 minutos. «Está bien, señor, está bien, la ayuda ya viene», dije, tratando desesperadamente de mostrar valentía. «Todo va a estar bien. Solo bien». El anciano resopló y dijo: «Olvida mi situación. Ya estoy muerto. Solo salva a la perro. Por favor, señorita, solo salva a mi perra». Mis ojos se desplazaron del anciano al perro nuevamente, y sentí un nudo en la garganta. Era un pequeño Jack Russell, ferozmente leal y a menudo demasiado intrépido para su propio bien. «Haré lo que pueda, señor», dije, arrodillándome y buscando en la mochila del anciano algo de equipo de primeros auxilios. «Solo siéntese tranquilo, ¿de acuerdo? Ahora es solo Xris, creo», dijo el anciano, abrazando a su perra contra lo que quedaba de su torso. «No quiero morir siendo llamado señor. Me hace sentir viejo». Forzó una sonrisa, pero no pudo mantenerla por mucho tiempo. Aparte de algo de ropa extra y una navaja suiza, no había nada útil en su mochila. El único otro objeto que parecía tener era una pistola de bengala sin bengala, tan útil como una tostadora en una bañera. «Está bien, Xris», dije, comenzando a cortar tiras de tela de la ropa extra con la navaja. «Todo va a estar bien. ¿Tu perra tiene nombre?» «Suertuda», dijo con un jadeo forzado. En ese momento decidí no señalar la ironía del nombre. Las heridas de Xris eran demasiado graves para ser vendadas con tiras de algodón. Prácticamente había sido desentrañado. Pero pude improvisar algunas vendas para las 3 heridas de Suertuda mientras esperábamos. La perrita gimoteaba cuando mis dedos se acercaban demasiado a las profundas cortaduras de su costado, lo que me erizaba la piel cada vez que las miraba. Aunque asumí naturalmente que había sido un ataque de oso por la naturaleza y magnitud de sus heridas, la parte lógica de mí sabía que los osos no eran comunes en esa zona, y un ataque de oso a esta época del año era prácticamente inexistente. Lo que los atacó realmente los había dañado a ambos, y a pesar de mis esfuerzos por mantenerme optimista, no podía decir con certeza que ambos sobrevivieran la noche. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, solo para mantener a Xris hablando hasta que llegara ayuda profesional. Suspiró resignado. «Todo es culpa mía. Hemos estado aquí 2 días. 2 días. Es un milagro que hayamos sobrevivido tanto», dijo, con una mirada trágicamente melancólica. «Nunca debimos haber venido aquí. Tenía un mal presentimiento, lo sabía. Pero ignoré mi juicio y podría habernos matado a ambos». «Viejo estúpido, estúpido». Solo asentí y escuché mientras contaba su historia, cortando más tiras de algodón para vendar las heridas de Suertuda. Decidimos ir por el bosque en lugar de quedarnos en el sendero. Hacía mucho calor, y me preocupaba que Suertuda no soportara el sol en las secciones descubiertas del camino. No quería incomodarla», dijo, conteniendo las lágrimas. «Pero cuando partimos, no lo hicimos solos, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Demasiado tarde para ambos.
Según Chris, él y Suertuda partieron a las 10 de la mañana del martes y comenzaron a caminar por el bosque. Todo parecía normal. Solo un hombre y su perra, disfrutando de la vida. Por unas horas, permanecieron así, ajenos a lo que el día les deparaba. Chris dijo que debieron estar a mitad del bosque cuando notó que algo andaba mal. Al principio, lo desestimó, pensando que era paranoico, confundiendo sombras danzantes con una figura que se movía de árbol en árbol acercándose. Había recorrido ese bosque millones de veces y nunca había visto algo así. Aún así, continuaron normalmente mientras Chris intentaba apartar ese pensamiento de su mente. Pero cada vez que miraba por encima del hombro, juraba ver una silueta negra detrás de los árboles, acercándose cada vez que giraba la cabeza. Solo un truco de la luz, pensé. Me dijo. Todo se volvió más difícil de ignorar cuando Suertuda comenzó a comportarse de manera extraña. Otro hecho que todo dueño de perro te dirá es que cuando hay peligro, el perro es el primero en percibirlo. Para Suertuda, toda la situación olía a problemas, y no dudaba en hacérselo saber a Chris. Entonces, escucharon el crujido de una rama detrás de ellos. Los dos se dieron la vuelta al mismo tiempo, cuando una figura que debía medir más de 2 metros se alzó a menos de 30 centímetros de ellos. Chris se estremeció al describir a la criatura. Tenía forma humana, pero su piel era blanca como una hoja de papel y una melena negra enmarañada cubría su cabeza. Sus ojos, me dijo, parecían canicas talladas en carbón, fulminando con furia. Suertuda empezó a ladrar, intentando ahuyentar a la figura, pero ésta simplemente permaneció allí con las manos en los bolsillos de su enorme abrigo. Chris supo solo con mirarla que aquella criatura estaba lo más lejos posible de ser humana. ¿Qué demonios estás haciendo?, le gritó Chris, intentando disfrazar el miedo con ira. La criatura sacó las manos de los bolsillos, revelando que no tenía yemas de los dedos, solo largos y nudosos tallos que terminaban en garras curvas. Antes de que Chris pudiera reaccionar, la criatura echó la cabeza hacia atrás y emitió un chillido ensordecedor, como nada que él hubiera escuchado antes. Instintivamente, Chris se lanzó hacia su mochila mientras Suertuda ladraba furiosa. Pensó que si lograba tomar su navaja suiza, podría defenderse o, al menos, caer luchando. Pero antes de que pudiera alcanzar su arma, sintió un dolor agudo dispararse por todos los nervios de su cuerpo. La criatura había hundido sus garras en su estómago, desgarrando su piel en agujeros irregulares. Suertuda se lanzó a la pierna de la criatura, mordiendo y royendo un fragmento del tobillo expuesto, de un blanco alabastro. La criatura emitió otro chillido monstruoso y lanzó a Chris contra un árbol antes de patear a Suertuda a un lado. Parecía que solo habían logrado enfurecerla más. Apoyado contra un árbol, con las heridas en su estómago sangrando copiosamente, Chris comenzó a hurgar desesperadamente en la mochila por su navaja, pero antes de que tuviera oportunidad de encontrarla, la criatura ya estaba sobre él de nuevo. Comparó su aliento con el hedor de un carbón recién apagado, y el sentir de sus garras hundiéndose en sus hombros era un dolor indescriptible. Chris me contó que, mientras el monstruo lo inmovilizaba, Suertuda aún se estaba recuperando de la patada. Su mente solo pensaba en la salud de su perra mientras la criatura chillaba y desgarraba su abdomen con lo que él asumía debía ser un placer sádico. El dolor empeoraba y podía ver cuánto sangre estaba perdiendo. Supuso que sus últimos pensamientos serían la incertidumbre sobre el destino de Suertuda, mientras se desvanecía en el agarre del monstruo. Pero los perros como Suertuda, me dijo, podían ser leales más allá de lo imaginable. Sintió que las garras del monstruo lo soltaban mientras este se encogía, chillando de nuevo. Al enfocar la vista, vio a Suertuda colgando de la mano derecha de la criatura, mordiéndole un dedo. Sintió el orgullo más grande de toda su vida al ver uno de esos delgados tallos blancos caer al suelo, derramando sangre negra como tinta. La criatura estaba furiosa. Agarró a Suertuda por el cuello y le perforó el costado izquierdo con sus garras, enterrándolas cada vez más mientras ella chillaba de dolor, goteando sangre tibia sobre su pelaje. Chris dijo que vio como los rasgos de la criatura se deshacían, como si se quitara una máscara, revelando un abismo de dientes que ocupaba toda su cara.
Ya no había rostro, solo esa boca chillando. Suertuda gimió, pero se mantuvo fuerte mientras la criatura la apretaba, levantándola lentamente sobre el abismo de sus fauces mientras ella intentaba liberarse. «Suelta a mi perra, maldito bastardo», gritó Gris entre la niebla del dolor, logrando que la criatura ignorara a Suertuda por un instante y se girara hacia él. Gris nunca encontró su navaja suiza, pero logró tomar la pistola de bengalas cargada que había guardado para emergencias. A los ojos de Gris, nunca había habido una emergencia mayor que esa. Antes de que el monstruo pudiera reaccionar, Gris había apretado el gatillo. La criatura soltó a Suertuda, permitiéndole saltar libre, e intentó usar ambas manos para proteger lo que se podría definir vagamente como su rostro. La carga cegadora y candente golpeó su pecho, estallando en llamas y enviando al monstruo, ahora una bola de fuego ambulante, gritando a lo lejos, hasta que desapareció por completo de la vista. Gris y Suertuda se habían salvado mutuamente, al menos por un tiempo. Después de eso, Gris dijo que lograron arrastrarse hasta un claro a unos 3 metros del lugar del ataque. El mismo claro donde los encontré casi exactamente 2 días después. Según su conocimiento, la criatura ya se había ido, o quizá solo tenía demasiado miedo de atacar de nuevo. Pensó que éramos presa fácil, dijo Gris con su voz ronca, mientras usaba la poca energía que le quedaba para acariciar suavemente a Suertuda mientras yo la atendía. Supongo que le demostramos lo contrario, ¿verdad, chica? Poco después, la montaña se llenó de policías, paramédicos y un helicóptero que trasladaría a Gris a un lugar seguro. No me permitieron acompañarlo, así que personalmente me aseguré de que Suertuda llegara al veterinario para una cirugía de emergencia. Era una promesa a Gris que juré cumplir. Los días siguientes fueron tranquilos. Honestamente, no sabía qué pensar de la historia de Gris. Era imposible saber si era cierta o no. Solo sabía que algo les había sucedido en esa montaña, y si no los hubiera encontrado, habrían muerto fríos y solos entre los árboles. No se merecían ese final. Quizás todo lo que me contó fue solo un ataque de oso, filtrado por la mente de un hombre que cayó en delirio. Mientras no podía dejar de pensar en ello, con las imágenes de los cuerpos maltrechos de Gris y Suertuda casi imposibles de borrar de la memoria, pasó otro día entero antes de obtener alguna respuesta. Finalmente, un oficial de policía apareció en mi puerta con un transportador de mascotas y un pequeño sobre marrón. Me contó que, lamentablemente, Gris no sobrevivió la noche, pero quería darme su agradecimiento personal por lo que hice por él y Suertuda. Aunque él no lo logró, su leal perra había tenido una recuperación completa gracias al tratamiento médico inmediato tras el rescate. Fue la parte dulce en el agridulce final de la historia de Suertuda y Gris. El oficial también me dijo que Suertuda, ahora sin dueño, estaría disponible para adopción. Aunque tenía derecho a rechazarlo, me dijo que Gris dejó muy claro que si alguien debía ser el nuevo dueño de Suertuda, bueno, te haces la idea. Y no voy a insultar tu inteligencia contándote mi respuesta. Después de firmar algunos papeles, Suertuda era toda mía, y el oficial me pasó el sobre, diciendo que Gris quería que lo tuviera también. Por extraño que fuera todo, ciertamente no iba a negar a un buen hombre su último deseo. Tampoco planeaba compartir esta historia, ninguna de ella, hasta anoche. En todo el alboroto de ser nueva dueña de una mascota, el sobre se me había pasado por completo. Solo había tomado 1 o 2 días para que yo y ese pequeño perro nos convirtiéramos en amigos inseparables. Había pasado por un infierno estas últimas semanas. Fue anoche, cuando Suertuda dormía en su jaula, que finalmente me senté y abrí el pequeño sobre que Gris me había dedicado. Dentro había un dedo largo y nudoso, blanco como una hoja de papel, con una garra negra curva al final. Mi nueva perra se llama Suertuda. Yo no la llamé así. Creo que yo la habría llamado Valiente.